Mueve América Latina, se mueve el continente, se mueven las noticias internacionales y tenemos eh, temas interesantes. El tema para nosotros de Venezuela es vital. Venezuela tiene mucha relación con República Dominicana con Venezuela. De toda la vida, nuestro padre de la patria logró asilo allí, fue acogido. Allí murió. Allí murió también una de sus hermanas. Rómulo Betancourt fue un puntal importante para la República Dominicana en los tiempos de la dictadura. Tanto así que pudo haber pagado con su vida esa solidaridad con República Dominicana y le costó heridas serias. Eso también le costó al dictador Trujillo que le impusieran las sanciones y además que el continente mirara y dijera, ya este hombre, ya no se puede con él. Pero al paso del tiempo, Venezuela ha sido solidaria con los dominicanos solidarios con Venezuela. Por ejemplo, ahora en la crisis hemos acogido muchos venezolanos, los acogemos en República Dominicana con cariño, con respeto y con la consideración de hermanos. Y por eso lo que pasa en Venezuela es importante. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en República Dominicana a Hugo Chávez, cuando no era siquiera, estaba por lanzarse a la candidatura, vino a República Dominicana y del aeropuerto llegó y fue directamente al periódico Listín Diario. Yo estaba en Última Hora y nos dio una entrevista. Andaba con Miguel Mejía y lo habíamos planificado y Miguel Mejía lo llevó del aeropuerto a los salones del Listín Diario. Yo hice la entrevista y como era para Última Hora salía al día siguiente, lógicamente escribí la entrevista para el Listín. Y para Última Hora me guardé algunos detalles y hice otra reseña. Pues estábamos allí, estaba la plana mayor también del Listín. Y recuerdo a este hombre hablando de la República Dominicana y de los héroes dominicanos. Yo decía, se me embotelló los nombres de Sánchez, de Duarte, de Mella y eso. Pues después me di cuenta de que él es un estudioso de América Latina, además una persona muy hábil. Y desde entonces le puse mucha atención a lo que pasaba en Venezuela, una atención mayor ya en el orden político. Y ahora nos encontramos con que tenemos de nuevo, de frente, un proceso de elecciones que hemos estado viviendo desde 1999, que Chávez ascendió al poder, de que Nicolás Maduro lo sustituyó en el 13 por las razones que conocemos y desde entonces hemos visto con pena lo que ha pasado en la República Bolivariana de Venezuela. Yo he puesto una alfombra amplia, pero quien maneja los temas en el día a día, en la historia, en los detalles, es nuestro amigo Yatzel Román, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones. Hemos hablado de Venezuela, pero hoy vamos a hablar de Venezuela a propósito de estas elecciones del domingo y cómo se ha ido configurando el ambiente político electoral en Venezuela de cara a lo que piensa o lo que pensamos los demás desde América Latina. Buenas tardes, Yatzel. Gracias por estar con nosotros. No, para mí un gran honor compartir el día de hoy con la audiencia, pero también con usted, que como bien hablábamos fuera del aire, ha tenido esa oportunidad de ver los hechos, cubrir los hechos, relatar los hechos, revisitar los hechos, y eso es algo que creo que vale la pena tomar en cuenta al momento de hablar de lo que sucede en Venezuela, porque este domingo no hay elecciones y ya, no es un proceso de votación cualquiera, sino que es un proceso que sucede en el marco de todo un historial de hechos que yo quiero por lo menos citar antes de hablar del domingo. Como bien sabemos, y usted hizo referencia a Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt tuvo una participación vital en la liberación de Venezuela en 2 ocasiones. Recordaremos que incluso estuvo aquí en los años 20 del siglo pasado como líder juvenil, en ese momento también oponiéndose al yugo dictatorial. Después le tocó ser también quien lideró la transición inmediatamente posterior a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que como recordaremos, cuando cayó aquel 23 de enero de 1958, el avión que abordó lo trajo fue a República Dominicana, donde también poco tiempo después llegó Fulgencio Batista, también había llegado Perón, Gustavo Rojas Pinilla, y Perón de hecho llegó con Pérez Jiménez, sí, porque él era huésped en Venezuela. Entonces, yo me acuerdo de Perón en una lambreta en una Vespa
andando por la avenida Meiji y la calle El Conde con saco y corbata. Era un espectáculo. Sí, de hecho, tan espectacular así que todo lo que conocemos y que hemos visto y que hemos recogido apunta a que Trujillo disfrutaba humillar a sus caídos gobernantes. Así era. Incluso recordaremos que en aquel discurso en el Estadio Quisqueya frente a Trujillo en 1960, el entonces presidente títere, Joaquín Balaguer, ironizó que el mundo podría ver a Trujillo muerto, pero no prófugo ni fugitivo jamás, como Batista, Pérez Jiménez y Rojas Pinilla, pero de Perón jamás habló, porque al contrario, Perón logró la adhesión de buena parte de quienes hacían vida en República Dominicana. Pero posterior a la caída de Pérez Jiménez, se hizo un pacto entre los tres principales partidos políticos de aquella época, pero dos más fuertes que el tercero, en torno al respeto de la institucionalidad y siempre reconocer el triunfo del otro. Algunos lo vieron como un pacto de reparto, pero más que todo era de respeto institucional, y de esa manera funcionó al punto de que Venezuela era un referente de desarrollo económico, político e institucional. Cuando nosotros aquí todavía sufríamos dictadura, sufríamos crisis, golpe de Estado, guerra civil, ¿dónde era que se educaban los líderes políticos nuestros? Si eran socialdemócratas, con Acción Democrática en Venezuela, que era el aliado por excelencia del PRD. Y si eran socialcristianos o centroderechistas, con Chile. COPEI, igual ligados al Partido Demócrata Cristiano de Chile, que eran los dos principales referentes en la región. Y así, por ejemplo, buena parte de los PRDistas recuerdan con añoranza al presidente Carlos Andrés Pérez. Buena parte de los balagueristas recuerdan con añoranza a Rafael Caldera y a Luis Herrera Campins. Pero Venezuela, que tuvo un crecimiento espectacular en los años 70, fruto del auge de los precios del petróleo, no acompañó eso con reformas para que cuando cayeran los precios pudieran mantener la calidad de vida. Eso obligó a que en el segundo periodo del presidente Carlos Andrés Pérez, en 1989, tuviera que hacer ajustes. Él tomó posesión el 3 de febrero del 89, anunció los ajustes el 20 de febrero y ya el 27 de febrero había un estallido que usted muy bien cubrió, que fue el Caracazo. Caracazo ahí en el aeropuerto de La Carlota, los aviones que aterrizaron y sí, aquello fue. Y eso condenó su gobierno y de ahí en adelante era una lucha por sobrevivir. 2 intentos de golpe de Estado, uno liderado por el teniente coronel Hugo Chávez, que cuando fue apresado dijo que por ahora no habían logrado su objetivo, pero finalmente es destituido por una treta prácticamente, que fue considerar que los fondos de la partida secreta de la presidencia habían sido mal utilizados para financiar a Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua. Cae destituido, se hacen elecciones en 1993, que gana un Rafael Caldera muy entrado en edad, pero todavía visto como un símbolo. Con el grupo más, una unidad de muchos partidos pequeños. Y de izquierda. Pero la personalidad de él. Sí, la personalidad de él, irónicamente postulado por una coalición de partidos chiquitos, fuera de su partido COPEI, pero la situación económica siguió sin mejorar en comparación con lo que estaban acostumbrados los venezolanos. Correcto. Él indultó a Hugo Chávez Frías, y a partir de ahí quedó legitimado ese intento de sublevación del 92 y él se presentó como la alternativa a un sistema que ya no lograba las adhesiones. Él vino como candidato a República Dominicana, como usted bien menciona, con el embajador Miguel Mejía, que es amigo mío. Él de vez en cuando se molesta por mi derechismo y todo eso, pero a mí me encanta hablar. No, y conmigo. Él dice que yo soy su agente de la ultraderecha favorito. Sí, pero yo le mando un abrazo. Un hombre muy bueno, claro. Sí, yo tengo que resaltar que por lo menos él dice lo que piensa y hace lo que dice. Entonces... Y ha sido muy coherente toda su vida. Sí, por lo menos. Porque en su parte política ha sido muy coherente. Hay gente que viran en cada proceso. Sí. Pero claro, entonces Hugo Chávez gana esas elecciones del 98, juró sobre lo que él llamó una constitución moribunda, la reforma y comienza el proceso de transformación de Venezuela. Sufrió un intento de golpe de Estado en el 2002 por el que brevemente fue removido, pero retorna de una manera casi que mesiánica, más fuerte, pero también menos tolerante a la disidencia porque ya había sufrido un intento de golpe. Como 24 horas bajo arresto, una cosa brevísima. Sí, pero fue apresado. Sí, claro. Lo sacaron del poder. Sí, lo llevaron a la cárcel. Lo sacaron del poder, pero logró todavía una lealtad militar que significó su permanencia. Claro. Convocó a un referéndum revocatorio en el 2004. Decía, bueno, si me quieren sacar, voten.
aparentemente gana ese referéndum. Yo creo que sí lo ganó, pero hubo muchos cuestionamientos al proceso de votación que fue avalado por el Centro Carter, de Jimmy Carter, que ya había tenido participaciones en varios procesos de transición previa, como el Dominicano 78, Nicaragua del mismo 90 y demás. Va a reelección en el 2006, que previamente no existía en Venezuela, pero como él cambió la constitución, eso le permitió reelegirse, a pesar de que son gobiernos de 6 años. Porque generalmente donde existen sexenios, no hay reelección, porque una reelección significaría 12. Claro. Ya se suponía que él tenía que irse, pero convoca un referéndum para ampliar la reelección y volverla indefinida. Sin embargo, en ese momento él lo pierde, pero nuevamente dijo que por ahora no habían logrado el objetivo. Convocó a otro referéndum, ese sí lo ganó. Se presentó en el 2012, pero ya enfermo de un cáncer que finalmente le quitó la vida antes de juramentarse. Pero antes de irse a Cuba para el tratamiento que finalmente no le salvó la vida, él pidió que si se daba cualquier situación adversa, el candidato debía ser su canciller, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Finalmente sí falleció en ese 2013. Nicolás Maduro se presentó como candidato en abril, pero ya a diferencia de las victorias apabullantes de Hugo Chávez, que siempre ganaba por doble dígito, ya 2013 fue por un solo punto porcentual. Sí. Y a partir de ahí vimos una situación muy distinta. Una oposición envalentonada, movilizada, unos precios del petróleo que habían caído, ya no una chequera tan bondadosa. Nada bondadosa. Nada bondadosa, muy distinto a lo que había manejado en otros momentos. Ya Venezuela dependiendo en un 99% de la industria petrolera, porque todas las demás industrias habían sido prácticamente expropiadas, suprimidas y arrinconadas. Y ya entonces en 2014 un estallido social al que respondió Nicolás Maduro con total represión, apresamiento de opositores. Sí. La crisis económica se agudiza, comienza una gran emigración venezolana, ya la situación se fue tornando abiertamente dictatorial y a partir de ese momento hemos visto un régimen que pasó de ser autoritario a ser un régimen definitivamente no democrático. Totalmente. Se hizo un intento de diálogo en República Dominicana para ver si podía haber elecciones libres en 2018, pero no se respetó ningún parámetro para que fueran elecciones creíbles. En el trayecto se habían llevado a cabo elecciones parlamentarias en 2015 que ganó la oposición, pero después desde el poder le anularon los poderes al Parlamento. Se hacen esas elecciones de 2018 que fueron una farsa. El mundo desconoce el resultado de una elección sin competencia. Buena parte de la comunidad internacional pasa a reconocer como único poder válido a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Eso se suponía que iba a ser, vamos a decir que momentáneo, pero se extendió sin ver una salida. Al contrario. Y hoy en día hemos llegado a lo que estamos viendo, que son 7 millones de venezolanos desplazados por todo el hemisferio occidental, que es un país con miles de % de inflación, es un país que ha perdido 2/3 de la economía que tenía hace 20 años, es un país donde no existen las libertades. Sin embargo, fruto de un proceso de diálogo llevado a cabo en Barbados, se comprometió el régimen a celebrar elecciones libres a cambio de que le levantaran sanciones de la comunidad internacional. No ha habido elecciones del todo libres, porque al contrario, ha habido apresamientos, ha habido persecución, inhabilitación de la candidata electa en primarias de la oposición, María Corina Machado. Sin embargo, ahora ha habido mucha inteligencia de parte de la oposición que reconoció principalmente a María Corina Machado de manera encomiable, que no se trataba de ella, sino de la libertad, y ella entonces endosó al embajador Edmundo González para que fuese él quien entonces representara en la boleta al sentimiento que todo apunta es mayoritario de una necesidad de cambio. No obstante, no se trata solamente de elecciones, se trata de ver si habrá un respeto a la voluntad ejercida en las urnas. Hay gobiernos de todo tipo que han exigido que esto sea el caso. Por ejemplo, él dijo la frase lapidaria para él de que iba a haber un baño de sangre si perdían, que él ganaba a las buenas o a las malas, o sea, una serie pero recibió tal repulsa que ya hemos visto cómo ha cambiado un poco ese discurso, por lo menos público, y ayer emitió unas declaraciones diciendo que si la oposición gana, pues que gane, que él sabe que no va a ganar, pero que gane, o sea, ya no con la amenaza, por lo menos en el discurso. O
sea, se ha visto como que está viendo que la comunidad internacional no le está comprando esa bravuconería. Y cuando decimos comunidad internacional no estamos hablando solamente de Estados Unidos, de No, Canadá, no, de no, la no, Unión no, no. Europea. Estamos hablando de que esa frase que usted acaba de pronunciar sobre baño de sangre no solamente nos escandalizó a nosotros, sino que a alguien cuyos Bueno, avales en la izquierda nadie puede cuestionar, estoy hablando de Lula da Silva, a que dijera que eso era inaceptable y claro, que que él se horrorizaba con eso. que él había llamado 2 veces a Nicolás Maduro para decirle que el que gana, gana y el que pierde, pierde. Pero no solamente eso. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, igual ligado al segmento de la izquierda, dijo en entrevista hace 2 días que el que gana se queda, pero el que pierde tiene que irse. Sí. Eso llevó a que el régimen Le retiraran la invitación. le retiraran la invitación. Pero entonces Gabriel Boric de Chile, quien también ni por un segundo a la derecha, Claro. emitió un discurso hablando en ese orden, Sí, en ese sí. sentido. Así que cada vez está más aislado el régimen. Yo creo que no hay duda de que el pueblo va a votar en repudio a lo que está sucediendo. Sin embargo, la parte dura va a ser la transición, que esperamos que se lleve a cabo de esa manera. Venezuela, Primero la aceptación, claro, porque sabrá Dios qué pueden inventar o qué pueden hacer para aceptar una derrota. Y claro, después de eso, si hay una transición, como tú dices, claro. sabrá Dios. Primero es el reconocimiento, pero después Sí, todo lo demás. En Venezuela, hay que recordar, la toma de posesión es en enero. sí, sí. Así que, Hay tiempo de sobra para hacer cualquier bellaquería. claro, en la audiencia probablemente están recordando otros procesos no del todo similares, pero que vale la pena también tomar en cuenta. Augusto Pinochet llega al poder por golpe de Estado aquel martes 11 de septiembre de Salvador 1973. Allende. Contra Salvador Allende, que lo había vuelto el comandante en jefe del ejército, pero en el 80 establece una constitución que le daba mandato de 8 años, con opción de otro mandato de 8 años en plebiscito, pierde el plebiscito, reconoce el plebiscito, celebran elecciones y gana Patricio Elwin de la Democracia Cristiana y Pinochet se queda como jefe del ejército y después como senador vitalicio, pero se acabó la dictadura. Sí. Daniel Ortega, a pesar de que hoy está ahí como dictador, pero perdió las elecciones del 90, él nunca esperaba ser derrotado él nunca esperaba ser derrotado en aquel momento y entonces de esa manera celebró dichas elecciones y fue vencido por Violeta Barrios de Chamorro. Igual se fue, aunque se quedó desestabilizando durante 16 años a través de huelgas a los gobiernos de la democracia nicaragüense. Así que, desde luego, yo sí quiero resaltar el hecho de que en República Dominicana tenemos ya 4 décadas y medio de transiciones pacíficas, fruto de elecciones. Aquí hemos visto 7 presidentes de 4 partidos con constantes cambios de un partido a otro. En el 78 del reformista al PRD, en el 86 del PRD al reformista, en el 96 del reformista al PLD, en el 2000 del PLD al PRD, en el 2004 entonces del PRD al PLD y en el 2020 del PLD al PRM. Así que es algo que vale la pena sentir orgullo en nuestro país porque no es algo que debemos tomar por sentado. En otros países no es nada menos que un milagro ver semejante Eso es así. madurez. Eso es así. ¿Tú crees que la comunidad internacional tenga la fuerza suficiente o bilateralmente los países, los presidentes, las organizaciones, para poder enfrentar cualquier situación que un país, en este caso Venezuela, o un gobierno como el caso de Nicolás Maduro, pretenda quedarse en el poder porque sí, frente a un proceso electoral? Lo digo porque hemos visto muchas veces a la OEA, por ejemplo, que es el organismo idóneo del continente, titubear en muchas decisiones y en muchas situaciones y que uno entiende que no ha funcionado como espera la comunidad internacional del continente. El tema es que se trata mucho de qué tipo de régimen es el que tenemos de frente. Porque, por ejemplo, el año pasado en Guatemala, el gobierno no quería entregar el poder a Sí. Bernardo Arevalo, que recordaremos que visitó nuestro país. Hasta el último día, ¿no? Hasta el último día no querían entregar porque la Constitución establecía que hasta las 11:59 de la noche era que podía juramentarse y después de ahí eso generaba
un vacío. Sin embargo, a través de una gran cantidad de sanciones, finalmente hubo una entrega. Lo siguen desestabilizando, Sí. pero hubo una entrega. Sin embargo, cuando estamos hablando de personas de formación marxista-leninista, hay que recordar que el peor pecado de un revolucionario es la entrega del poder. Esa frase, de hecho, fue en su momento adaptada por el otrora ministro de Interior sandinista, Tomás Borja Martínez, quien había dicho que aquí puede pasar lo que sea, menos que el Frente Sandinista entregue el poder y no nos importa lo que digan. Entonces, cuando estamos viendo Cuba, cuando estamos viendo Nicaragua, cuando estamos viendo Venezuela, entonces definitivamente es hasta cierto punto complejo ver un escenario de entrega, pero nunca hay que rendirse porque es en nuestro vecindario. Yo sé que hay gente en la audiencia que pueden estar pensando, bueno, pero hay regímenes en otras partes del mundo, ¿por qué no le dedicamos la misma energía? Lo que pasa es que eso no afecta a nuestros intereses de manera tan directa. Directo, claro. Veámoslo en el caso de Venezuela. Venezuela son 7 millones de desplazados por todo el continente. Eso significa, desde luego, que genera, en algunos casos, un estilo de ganancia, porque llegan personas muy formadas, pero en otros también desestabilización. 3 millones ahí en Colombia Claro, solamente. y eso drena lo que Claro, son claro, sus finanzas. Claro. En el caso de Nicaragua, que es continental en la región, cuando Daniel Ortega decide que va a bloquear la ruta de camiones, eso desestabiliza la economía también. Entonces, por eso vale la pena siempre hablar más de lo que es nuestra región y donde igual podemos incidir, porque obviamente tenemos un voto en la OEA, tenemos, Claro. tenemos un voto en CELAC, tenemos un voto en SICA. Sí, tenemos acuerdos, por ejemplo, esto que está dándose ahora con Panamá, con Ecuador, con Guatemala, con Costa Rica. Sí, la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Costa Rica, Panamá, y Ecuador. Y República Dominicana. Entonces, sí, o sea, es nuestro vecindario. Entonces, sí, por eso vale siempre la pena tomarlo en cuenta de manera más cercana. Pero es la madre de todas las elecciones latinoamericanas de los últimos años, porque ahí se puede definir mucho de lo que a nosotros nos impacta. Le estoy dando un seguimiento profundo como demócrata, como liberal, como latinoamericanista, a ese pueblo hermano, a ese pueblo querido, a ese bravo pueblo venezolano que ojalá logre despertar de esta larga noche dictatorial. Así es. Con tu permiso, ya se lo vamos a hacer una pausa. Sandy, vamos a cumplir con nuestros compromisos de ahora, de las 6, y a la vuelta vamos a entrar en los Estados Unidos. ¿Te parece? Sí, adelante. Bueno.